El aire en el restaurante de Polanco era denso, pesado con el olor a dinero viejo y aspiraciones nuevas. Cada detalle, desde los cristales pulidos que pendían del techo como lágrimas de diamante, hasta el terciopelo carmesí de las sillas, gritaba exclusividad. En el centro de una de las mesas más codiciadas, Soledad Vargas parecía una anomalía, una pieza de otro rompecabezas. Su vestido sencillo, de un tono azul que recordaba el cielo de la Ciudad de México antes del smog, contrastaba con los trajes italianos de sus 3 hijos, Ricardo, el mayor, Mateo, el de en medio, y Alejandro, el menor. Exhibían posturas erguidas y sonrisas estudiadas. La celebración de sus recientes ascensos en la famosa constructora del Sol los envolvía en un aura de éxito reciente. Para cualquier observador, sería el retrato de una madre orgullosa, cosechando los frutos de una buena crianza. Pero Soledad sentía el peso de las miradas no sobre sí, sino a través de sí, como si fuese un fantasma en la fiesta de Mnun, su propia familia, una reliquia viva de un pasado humilde que sus hijos luchaban ferozmente por enterrar bajo capas de lujo y estatus. La conversación fluía como el vino caro que Ricardo insistía en pedir, pero nunca llegaba a tocar a Soledad. Sus hijos hablaban de proyectos, de cifras millonarias, de viajes a Nueva York y de contactos en el gobierno. El ascenso, que debía ser el motivo de aquella reunión, era apenas un pretexto para que ellos reafirmaran su nuevo lugar en el mundo. Fue Ricardo quien lanzó la primera pullita, con la sutileza de un toro. «Mamá, este es un Chateau Margaux. No es el vinito de mesa que acostumbras beber en Coyoacán. Aguas, que pega fuerte», dijo él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Mateo rió, un sonido nasal y condescendiente. «Déjala, Ricardo. Mamá no entiende de estas cosas. Para ella, el éxito es tener frijoles en la olla todos los días». Alejandro, el más joven y quizá el más cruel por su debilidad, solo meneó la cabeza, el rostro contraído en una máscara de vergüenza. Soledad sintió un pequeño piquete, el mismo que sentía desde hacía años, pero que aquella noche parecía más hondo, más afilado. Ella apenas sonrió, una sonrisa frágil que no revelaba la tormenta que comenzaba a formarse en su pecho. El golpe final vino de Alejandro, quizá en un intento de demostrar a sus hermanos que también pertenecía a aquel nuevo panteón de poder. Un empresario conocido pasó por la mesa, saludó a los hermanos Vargas con familiaridad y lanzó una mirada curiosa hacia Soledad. Apenas el hombre se alejó, Alejandro se inclinó sobre la mesa, el rostro pálido de furia contenida. «Mamá, por favor, al menos intenta aparentar que perteneces a este lugar». El señor Obregón preguntó quién eras. «Tu presencia mancha nuestra nueva imagen. La gente comenta. Dicen que no olvidamos de dónde venimos, y no lo dicen como un halago». La palabra mancha resonó en la mente de Soledad, más fuerte que la música de fondo, más cortante que el cuchillo. En su mano le faltó el aire por un instante, y el corazón, antes una brasa de rencor, se convirtió en un yunque frío en su pecho. Bajó la vista hacia sus manos, posadas en su regazo. Manos que un día cambiaron sus pañales, que cocinaron sus comidas, que trabajaron incansablemente para darles un futuro. Ahora, esas mismas manos eran la fuente de su vergüenza. Antes de continuar con el giro en la vida de Soledad, una pequeña petición. Más del 70% de las personas que siguen estas narrativas no están suscritas al canal. Si estás conectando con esta historia y quieres ver más contenidos sobre superación, justicia y poder, te pido que dediques un segundo para suscribirte ahora y activar las notificaciones. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo relatos inspiradores que pueden transformar tu perspectiva y fortalecer tu espíritu. No te pierdas más historias como la de Soledad. Ahora, prepárate para descubrir lo que se ocultaba detrás de aquellos ojos heridos, pues la mujer que sus hijos veían no era ni la sombra de la mujer que realmente era. El cambio comienza con la decisión de actuar, y la de Soledad estaba a punto de sacudir el mundo de ellos. Mientras sus hijos la disecaban con la mirada, juzgando cada fibra de su ser humilde, la mente de Soledad operaba en un nivel que ellos jamás podrían concebir. La herida estaba ahí, real y dolorosa, pero debajo de ella había una capa de frialdad cortante, la claridad de una estratega evaluando el campo de batalla. Ellos veían a Minastun
la viuda de Coyoacán, la mujer que vivía de una supuesta pensión del gobierno. No tenían ni la menor idea de que estaban humillando a la fundadora, la dueña, la mente maestra detrás del Grupo Vargas Inmobiliaria, GBI, el conglomerado colosal que era el verdadero dueño de la constructora del Sol. Eran peones celebrando una pequeña victoria en el tablero de ajedrez de su madre, y ella, la reina disfrazada de peón, la verdadera mera, observaba cada movimiento arrogante, cada palabra irrespetuosa, sintiendo el gusto amargo de la decepción. Les había dado la soga no para que se ahorcaran, sino para que construyeran una escalera. En lugar de eso, ellos tejían una horca, y el cuello al que apuntaban era el de ella. La crueldad de los 3 hombres no había nacido de la nada. Era un subproducto tóxico de su ambición desenfrenada y de una inseguridad profunda. Criados con dificultades, pero con la dignidad que Soledad les había enseñado, ahora se veían inmersos en un mundo donde el apellido y la cuenta bancaria definían el valor de un hombre. El deseo desesperado de pertenecer a aquel círculo exclusivo de Santa Fe y Polanco los había llevado a amputar sus propias raíces. La madre, con su sencillez y su historia, era un recordatorio constante del pasado que querían borrar. En sus mentes retorcidas, honrarla significaba admitir que no estaban hechos del mismo material que los herederos de fortunas antiguas. Rechazarla, por lo tanto, era el paso final y necesario en su autoconstrucción. No solo estaban siendo ingratos, estaban intentando, de forma patética y brutal, reescribir su propia historia, eliminando el capítulo inicial que les daba vida. El viaje de vuelta a casa fue un abismo de silencio. Soledad, sentada en el asiento trasero del auto de lujo de Mateo, miraba las luces de la Ciudad de México pasar como estrellas caídas, un borrón de neón e indiferencia. Sus hijos, sin embargo, ya habían superado el inconveniente de la cena. La conversación volvió a los negocios, a los bonos, a los planes para el fin de semana en Valle de Bravo. Sus voces eran un zumbido irritante en el fondo de la mente de Soledad, la banda sonora de su desconexión. Cada palabra sobre dinero era un grano de sal en la herida que habían abierto. Cuando el auto finalmente se detuvo frente a su casa en Coyoacán, una construcción antigua con paredes de piedra volcánica y un patio lleno de bugambilias, el contraste con el mundo que acababan de dejar era brutal. Allí estaba la autenticidad, la historia, la verdad, y fue allí, en el umbral de su propia fortaleza, donde se dio cuenta de que la batalla no estaba perdida, apenas estaba comenzando. Apenas Soledad entró, alegando cansancio, y subió las escaleras a su habitación. Los 3 hermanos permanecieron en la sala. La fachada de celebración se desmoronó, reemplazada por una tensión sombría. Ricardo, con la mandíbula apretada, fue el primero en hablar, la voz baja y cargada de impaciencia. Ya no se puede. La situación con mamá es insostenible. El episodio de hoy fue la gota que derramó el vaso. Mateo, siempre el pragmático, asintió con la cabeza. Tiene razón. Se está convirtiendo en un lastre, un riesgo para nuestra imagen. Necesitamos resolver el asunto de mamá, de una vez por todas. Alejandro, que momentos antes la había humillado, ahora tenía un rastro de duda en la mirada, pero la ambición la sofocó rápidamente. Miró a sus hermanos, buscando su aprobación, y dijo: ¿Qué están sugiriendo? El muen. Silencio que siguió fue pesado, cargado con la crueldad de lo que estaba por venir. La conspiración, antes una idea susurrada, comenzaba a tomar forma concreta, bajo el techo de la mujer que planeaban traicionar. Por años, Soledad había cultivado su doble vida con la precisión de una artista. A los ojos del mundo, y principalmente de sus hijos, ella era la señora Vargas, la viuda que vivía modestamente, cuyas mayores preocupaciones eran el precio del aguacate y la salud de sus rosales. La historia de la pensión del gobierno era una obra maestra de ficción, sostenida por una cuenta bancaria simple que ella misma abastecía con una fracción minúscula de sus ingresos. La verdad, sin embargo, era infinitamente más compleja. La verdad involucraba un teléfono encriptado, guardado en un fondo falso de su ropero, reuniones clandestinas con su brazo derecho, el leal señor Morales, en cafés discretos de colonias lejanas, y la lectura nocturna de informes financieros que podían decidir el futuro de
barrios enteros de la ciudad. Había hecho todo esto por una razón. Quería saber quiénes eran realmente sus hijos. Quería saber si su carácter, forjado sin la presión de la opulencia, sería lo suficientemente fuerte para, un día, heredar no solo su fortuna, sino sus valores. La cena de esa noche había sido la respuesta final e inequívoca. Mientras Soledad, en el piso de arriba, se cambiaba su vestido sencillo por un camisón, despojándose simbólicamente de la identidad que sus hijos le imponían, la reunión en la planta baja se hundía en la oscuridad. Ricardo, tomando el control como siempre, delineó el plan. Hay un lugar en las afueras de la ciudad, un asilo, discreto, limpio, pero modesto, lejos de los ojos curiosos de nuestros círculos. Podemos decir que su salud se está deteriorando, que necesita cuidados constantes. Mateo, el ingeniero pragmático, ya pensaba en la logística. La interdicción puede ser complicada, pero con los contactos adecuados podemos conseguir un dictamen médico favorable. Su memoria ya no es la misma. Podemos usar eso. La conversación entonces giró hacia el verdadero premio, el motivo detrás de la urgencia. «Y la casa», dijo Alejandro, la voz ahora firme, la codicia borrando cualquier vestigio de culpa. «La casa de Coyoacán vale una fortuna. Con la venta podemos dar el enganche para nuestros departamentos en Bosques de las Lomas, y todavía sobra mucho». Se miraron, la misma avaricia brillando en los tres pares de ojos. El plan estaba trazado. La traición, sellada. Brindaron con una botella de tequila que encontraron en el aparador. Un brindis silencioso por su futuro brillante, construido sobre las ruinas del honor de su propia madre. En el silencio de su habitación, mientras el sonido del brindis de sus hijos se disipaba en el aire de la noche, Soledad no se permitió ni una sola lágrima. El dolor era un horno, pero ella lo usaría como combustible. Tomó el teléfono encriptado del fondo falso del armario, un aparato que no había visto. La luz del día en meses. La pantalla se encendió, sin registrar proveedor ni número. Había un solo contacto. Con el pulgar firme, inició la llamada. Del otro lado de la línea, la voz de un hombre, calmada y profesional, contestó al primer timbrazo, sin un aló, solo un silencio expectante. «Señor Morales», dijo Soledad, la voz baja pero con la resonancia del acero. La cena no salió como esperaba. La plaga se ha extendido más de lo que temía. Hubo una pausa, en la que 1000 preguntas pudieron haberse hecho, pero no se hicieron. La lealtad de Morales era absoluta. Inicié el protocolo lealtad. Quiero saberlo todo. Cada centavo, cada reunión secreta, cada respiro que dan dentro de mi empresa. No dejé piedra sobre piedra. Del otro lado, la respuesta fue sucinta e inmediata. «Considere lo hecho, señora Vargas». La llamada terminó. La reina había movido su primera pieza. La mañana siguiente, en la casa de Coyoacán, fue una obra de teatro del absurdo. Los hijos, que la noche anterior la habían tratado como un estorbo, ahora la rodeaban con una solicitud pegajosa y artificial. Mateo apareció con una charola de desayuno, con fruta picada y pan dulce, un gesto que no había hecho en al menos una década. «¿Durmió bien, mamacita? Se veía tan cansada ayer», dijo él, la preocupación en su voz tan falsa que resultaba ofensiva. Ricardo le acomodó el rebozo sobre los hombros, hablando de cómo el aire de la mañana podía ser peligroso para alguien en su condición. Alejandro, el más inepto de los actores, rondaba a su alrededor, preguntando si necesitaba algo, si le dolían las articulaciones, si se sentía confundida. Soledad desempeñó su papel con la maestría de quien lo había ensayado toda la vida. Comió despacio, agradeció con una voz frágil, se dejó guiar hasta el sillón del patio, pareciendo la anciana vulnerable y senil que ellos necesitaban que fuera. Por dentro, era un iceberg, y ellos solo veían la punta frágil y derretida, ignorando la masa de hielo y poder que se escondía bajo la superficie. El protocolo lealtad se activó con una eficiencia implacable y silenciosa, una telaraña invisible extendiéndose por los pasillos de la constructora del Sol. El señor Morales, un hombre de apariencia anodina pero con la mente de un maestro espía, coordinaba todo desde una oficina discreta en el centro de la ciudad, un lugar que no existía en ningún registro oficial del GBI, un equipo de peritos forenses en contabilidad, los mejores que el dinero podía comprar. Comenzó a disecar los libros, cada factura, cada informe de gastos,
Cada solicitud de reembolso de los hermanos Vargas fue marcada para auditoría. Expertos en TI, usando puertas traseras que la propia Soledad había mandado instalar años antes, comenzaron a clonar los discos duros de sus computadoras y a copiar el contenido de sus correos corporativos. Investigadores privados, discretos como sombras, fueron asignados para seguir a cada uno de los hermanos, documentando sus rutinas, sus encuentros, sus indiscreciones. La operación era quirúrgica, profunda y completamente invisible. Soledad no quería solo acusaciones, quería pruebas irrefutables, un expediente tan pesado que su simple peso aplastaría cualquier intento de defensa. Mientras la red de Soledad se cerraba, la conspiración de los hijos encontró su primer obstáculo. Ricardo, confiado en su red de contactos, organizó un almuerzo con un médico conocido, un cardiólogo que le debía algunos favores por referencias de pacientes ricos. Entre un bife de chorizo y charlas triviales, Ricardo expuso la situación. «Mi mamá no está bien, doctor. Su mente se está perdiendo. Necesitamos un dictamen para asegurar que reciba el cuidado necesario», dijo, deslizando un sobre grueso sobre la mesa. El médico, sin embargo, empujó el sobre de vuelta. No era un hombre de moral inquebrantable, pero era un hombre pragmático. Falsificar un dictamen de incapacidad para la matriarca de una familia, por más humilde que pareciera, era un riesgo enorme. «Lo siento, Ricardo», dijo el médico, con voz firme. «Ética profesional. Si su madre necesita una evaluación, debe venir a mi consultorio para un examen completo. No puedo firmar un documento a ciegas». La negativa fue un balde de agua fría, un recordatorio de que, incluso con dinero e influencia, no todas las puertas se abrían con la misma facilidad. En aquellos días de espera calculada, Soledad pasaba horas en su jardín en Coyoacán. Era su santuario, un lugar donde la dureza de sus decisiones se encontraba con la suavidad de sus recuerdos. Se sentaba bajo la sombra de la gran jacaranda que había plantado con su esposo y recordaba. Recordaba a Ricardo, un niño serio que prometía construirle la casa más grande del mundo. Recordaba a Mateo, con su talento para desarmar y armar cualquier cosa, sus ojos brillando de curiosidad. Recordaba a Alejandro, su bebé, el niño sensible que lloraba con películas tristes y siempre le traía flores del jardín. El dolor que sentía no era por la traición a sí misma, la magnate Soledad Vargas, sino por la pérdida de sus niños. La codicia no solo había corrompido a sus hijos, les había robado el alma, reemplazando la esencia de lo que eran por un vacío ambicioso. En esos momentos de silencio, el peso de su fortuna parecía una maldición, y la decisión que estaba a punto de tomar no se sentía como una victoria, sino como un duelo, el entierro final de los hijos que un día conoció. La negativa del médico solo fortaleció la determinación de los hermanos. La frustración de Ricardo era palpable. Fue Mateo, siempre más recursivo en cuestiones prácticas y menos preocupado por las apariencias, quien encontró una solución. Usando contactos de un gerente de obras de bajo nivel, localizó una pequeña clínica en Iztapalapa, a un mundo de distancia del lujo de Polanco. El lugar era decadente. El médico, un hombre de mirada cansada y con reputación de ser flexible. Mateo fue solo. Esta vez no hubo almuerzo de lujo, solo una conversación, rápida en una sala mal iluminada que olía a desinfectante barato. No habló de cuidados, habló de necesidad, de una emergencia familiar. El sobre, esta vez, fue aceptado sin dudarlo, a cambio de una cantidad que para Mateo era cambio suelto, pero para el médico era una pequeña fortuna. Salió de allí con un papel membretado, firmado y sellado, que atestiguaba un cuadro de deterioro cognitivo senil progresivo para Soledad Vargas, una mujer que el médico jamás había visto en su vida. La pieza, que faltaba en su cruel plan, estaba ahora en sus manos, manchada por la corrupción y la desesperación. El viernes por la tarde, el señor Morales pidió un encuentro. Se reunieron en una banca de la Plaza de la Conchita, a pocas cuadras de la casa de Soledad. Le entregó una tablet, no un expediente de papel. «Es más seguro, señora», dijo él. Soledad se puso sus lentes para leer y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. Lo que vio confirmó sus peores sospechas y fue más allá. Había estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Ricardo,
detallando fines de semana extravagantes en resorts de Los Cabos, con una mujer que no era su esposa, todo pagado como gastos de representación. Había correos de Mateo, negociando una comisión personal del 10% con un proveedor de acero de baja calidad, aprobando el material para un proyecto de vivienda popular. Y estaban los registros de asistencia de Alejandro, mostrando ausencias constantes, llegadas tardías e informes de proyecto copiados de 1900. Documentos antiguos. Había más, mucho más. Desvíos, negligencia, mentiras. Era un retrato devastador de incompetencia y corrupción. Un cáncer que habían esparcido por su empresa. Cerró la tapa de la tablet. El rostro una máscara de serenidad mortal. La hora había llegado. Morales, dijo Soledad, su voz tranquila, pero con un peso que hacía que el aire alrededor pareciera más denso. Quiero que convoque a una junta extraordinaria del Consejo de Administración del Grupo Vargas Inmobiliaria para el próximo miércoles a las 9 de la mañana en la sede de Santa Fe. El señor Morales asintió, ya anticipando la orden. Y quiero que envíe 3 convocatorias especiales, separadas de la del Consejo, no para el GBI, sino de parte del GBI, para los señores Ricardo, Mateo y Alejandro Vargas, vicepresidentes de la Constructora del Sol. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con precisión. El motivo de la convocatoria será evaluación de desempeño y alineación estratégica. Quiero que la invitación sea formal, impresa en papel membretado del conglomerado, entregada por un mensajero particular. Quiero que se sientan importantes. Quiero que piensen que es un ascenso. El señor Morales se permitió una ínfima sonrisa. La jugada maestra estaba en su fase final. Era un plan audaz, teatral y absolutamente despiadado. Una obra de arte de justicia corporativa. Las 3 convocatorias llegaron el lunes, como 3 sobres dorados anunciando el destino. Ricardo lo recibió en su oficina de esquina, el lunes sin corazón acelerándose. GBI, el conglomerado, las grandes ligas. Inmediatamente asumió que su arduo trabajo había sido notado por los jefes anónimos del grupo. Tal vez un asiento en el consejo de la propia constructora, o incluso una posición en el GBI. Llamó a Mateo, quien también estaba eufórico. «Es nuestra oportunidad», dijo Mateo. «Siempre supimos que la constructora era demasiado pequeña para nosotros. Vieron nuestro potencial». Alejandro, al recibir el suyo, sintió una ola de alivio. La convocatoria parecía un perdón por su desempeño mediocre, una oportunidad de empezar de nuevo en un nivel más alto. Esa noche, los 3 hermanos se reunieron de nuevo, no para conspirar, sino para celebrar. Abrieron un whisky caro, especulando sobre sus nuevos salarios, sus nuevas oficinas en Santa Fe, el poder que finalmente tendrían. La ironía era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Estaban a punto de tener la reunión más importante de sus vidas, pero no tenían ni la menor idea del por qué. La noche antes de la reunión fue una sinfonía de contrastes. En los lujosos departamentos esparcidos por la ciudad, 3 trajes caros fueron cuidadosamente elegidos, los zapatos fueron pulidos hasta brillar como espejos, y discursos de autocomplacencia fueron ensayados frente al espejo. Ricardo, Mateo y Alejandro apenas pudieron dormir, la adrenalina de la ambición corriendo por sus venas. Eran conquistadores en la víspera de su mayor victoria, listos para reclamar lo que creían que era suyo por derecho. Mientras tanto, en Coyoacán, la casa estaba en silencio. Soledad no preparó un traje, sino un sencillo vestido de corte clásico, de color grafito. No ensayó un discurso. En cambio, se sentó en el sillón de la sala, sosteniendo una única fotografía antigua en un portarretratos de plata. Era una foto de ella con su esposo y sus 3 hijos pequeños, todos sonriendo en un día de sol en Chapultepec. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó sobre el cristal. No era una lágrima de debilidad, sino de despedida. No era una ejecutiva preparándose para un despido masivo. Era una madre en duelo, preparándose para realizar la más dolorosa y necesaria de las cirugías. El edificio del Grupo Vargas Inmobiliaria en Santa Fe se erigía como una montaña de vidrio y acero, un monumento al poder y al capital que perforaba el cielo de la Ciudad de México. Para los hermanos Vargas, acostumbrados a las oficinas funcionales, casi modestas, de la Constructora del Sol, aquello era otro universo. Al salir del elevador en el último piso, el penthouse corporativo, fueron recibidos por un silencio imponente.
roto solo por el suave sonido de sus zapatos caros sobre el mármol italiano. El aire era enrarecido, climatizado, y la vista panorámica de la ciudad se extendía debajo de ellos como un mapa de su futuro reino. Una asistente ejecutiva, con la elegancia contenida de quien vive entre titanes, los saludó por su nombre y los guió por un pasillo minimalista hasta una imponente puerta doble de roble. «El consejo los espera», dijo ella, con una formalidad que hizo que el corazón de Ricardo latiera un poco más rápido de emoción. Se miraron, una sonrisa cómplice de victoria en los labios. La puerta se abrió, revelando el santuario del poder que tanto codiciaban. La sala del consejo era un espectáculo de poder discreto. Una mesa de caoba maciza, pulida al punto de reflejar los rostros tensos, se extendía por casi toda la longitud de la sala. Alrededor de ella se sentaban 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres, todos mayores, con la apariencia serena de quienes están acostumbrados a tomar decisiones que afectan miles de vidas y millones de pesos. Eran los rostros anónimos del poder, los verdaderos dueños del tablero. El señor Morales estaba de pie, discreto, cerca del enorme ventanal, con una tablet en las manos. Los hermanos entraron, sus personalidades arrogantes súbitamente disminuidas por la gravedad del ambiente. Saludaron al consejo con un gesto de cabeza, intentando proyectar una confianza que comenzaba a flaquear. Notaron, con una punzada de curiosidad, que la silla más importante, en la cabecera de la mesa, estaba vacía. Era allí, imaginaban, donde se sentaba el misterioso presidente del GBI, la figura que esperaban impresionar, el arquitecto de su futuro glorioso. Entonces, la puerta doble se abrió de nuevo, sin ningún anuncio. Todo el sonido pareció ser succionado de la sala. En el umbral, detenida por un instante, estaba Soledad Vargas. Pero no era la Soledad de Coyoacán, no era la mujer del vestido azul deslavado, ni la figura de hombros caídos que habían humillado en el restaurante. Esta Soledad llevaba un vestido grafito de corte impecable que delineaba una postura de autoridad inquebrantable. Un collar de perlas discretas adornaba su cuello, y su cabello cano estaba recogido en un elegante chongo que acentuaba la inteligencia en sus ojos. No los miró. Con pasos firmes y silenciosos, caminó a lo largo de la mesa, la mirada de los miembros del consejo, siguiéndola con un respeto absoluto. Rodeó la mesa y se detuvo detrás de la silla de la cabecera, la silla vacía, la silla del poder. El silencio era tan profundo que los hermanos podían oír el zumbido de la sangre en sus propios oídos, un zumbido de pura y absoluta confusión. Soledad jaló la silla, el sonido de la madera arrastrándose sobre el mármol resonando como un disparo en la sala silenciosa. Se sentó. Y solo entonces, después de acomodarse en el centro del poder, alzó la vista y la fijó en sus hijos. El mentón de Ricardo cayó literalmente, un espasmo de incredulidad. Mateo parpadeó repetidamente, como si su cerebro se negara a procesar la imagen frente a él. Alejandro se puso blanco como el papel, la boca entreabierta en una silenciosa de shock. Fue el señor Morales quien rompió el hechizo, su voz clara y formal. Señores miembros del Consejo, para dar inicio a nuestra Junta Extraordinaria, tengo el honor de presentar a nuestra fundadora y presidenta del Consejo de Administración, la señora Soledad Vargas. El nombre, su nombre, dicho en ese contexto, en ese lugar, fue la llave que abrió la pesadilla. La mujer que planeaban desechar como basura era la reina en su trono, y ellos, los príncipes tontos, acababan de invadir el castillo para descubrir que siempre le había pertenecido a ella. Soledad apoyó las manos sobre la mesa, los dedos entrelazados, la calma en su rostro siendo la cosa más aterradora que jamás habían visto. «Buenos días, señores», dijo. Su voz no contenía ni el calor de una madre, ni la fragilidad de una anciana, sino el timbre frío y metálico de una ejecutiva al mando. «Agradezco la presencia de todos. Los he llamado aquí hoy». Hizo una pausa, su mirada pasando de Ricardo a Mateo y a Alejandro, «porque han llegado a mi conocimiento ciertas discrepancias en la constructora del Sol, discrepancias que exigen mi atención personal». Se giró ligeramente hacia Ricardo, que todavía parecía un pez fuera del agua. «Ricardo, eres el mayor, el líder. Empecemos contigo».
Háblame de tus viajes de desarrollo de negocios a Los Cabos. Antes de que Ricardo pudiera siquiera formular una mentira, la pantalla gigante en la pared detrás de Soledad se encendió. En ella, en alta definición, apareció la factura de un hotel de lujo. La cámara hizo un zoom. Suite presidencial, 2 boletos de avión, y el nombre de la acompañante, su amante, visible para todos los miembros del consejo. El rostro de Ricardo pasó del sincesitane blanco pálido al rojo más profundo en cuestión de segundos. Eso es un absurdo, una invasión de la privacidad. Mis resultados hablan por sí solos. Tartamudeó, intentando levantarse, pero la mirada de su madre lo clavó en la silla. ¿Tus resultados?, cuestionó Soledad, con una ceja arqueada. Señor Morales, por favor. La pantalla cambió, ahora mostrando un gráfico. La línea roja, representando los costos de Ricardo, subía vertiginosamente. La línea azul, representando los nuevos contratos que había cerrado, estaba casi plana. Tus resultados, Ricardo, muestran un costo de adquisición de cliente un 300% por encima del promedio de la empresa. No eres un ejecutivo, eres un turista caro. La pantalla parpadeó de nuevo, mostrando recibos de restaurantes, cuentas de joyerías, todo pagado con la tarjeta corporativa. Despojado de sus mentiras, Ricardo se marchitó, el silencio de su humillación llenando la sala. La arrogancia se deshizo, revelando al hombre pequeño y fraudulento que era. Sin desviar la mirada de la pantalla, Soledad cambió su enfoque. Mateo. Su voz hizo que Mateo se estremeciera. Tú siempre fuiste el pragmático, el hombre de los números, de los materiales. Háblame del acero que aprobaste para el proyecto Vivienda Digna en Ecatepec. Mateo tragó saliva, el sudor brotando en su frente. Fue el material con el mejor costo-beneficio, dentro de las especificaciones. Mentira, cortó Soledad, la palabra afilada como un bisturí. La pantalla cambió. Ahora exhibía informes de laboratorio independientes, mostrando que el acero tenía una resistencia un 20% inferior a la requerida. Al lado, una copia de una transferencia bancaria a la cuenta personal de Mateo, proveniente de una empresa fantasma ligada al proveedor. No buscaste el costo-beneficio, Mateo, buscaste tu propio bolsillo. Pusiste en riesgo la vida de cientos de familias de bajos ingresos para comprarte un coche nuevo. Mateo no explotó como Ricardo. Implosionó. Su cuerpo se dobló hacia adelante como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, el rostro oculto entre las manos, la vergüenza consumiéndolo. La mirada de Soledad finalmente se posó en su hijo menor. «¿Y tú, Alejandro?», dijo, y por primera vez hubo un rastro de algo que podría confundirse con tristeza en su voz. «Tu falla es, quizás, la más insultante. La de ellos fue por codicia, la tuya, por pura y simple pereza». La pantalla cambió por última vez. Era un mosaico de la inutilidad de Alejandro. Registros de asistencia mostrando un promedio de 20 horas de trabajo por semana. El historial de su computadora, lleno de sitios de compras, portales de noticias de celebridades y redes sociales. Correos de su equipo, implorando aprobaciones, dirección, un mínimo de liderazgo. Recibiste el sueldo de un vicepresidente para comportarte como un adolescente aburrido. No solo robaste dinero de la empresa, robaste el tiempo, la energía y la moral de la gente que trabajaba para ti. Alejandro, Nina, siquiera intentó defenderse, solo miró al suelo, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. El niño que se avergonzaba de la sencillez de su madre era ahora la personificación de la vergüenza profesional. Cuando el último dato humillante de Alejandro desapareció de la pantalla, Soledad hizo un gesto al señor Morales. Hay solo un punto más en la agenda de hoy. La pantalla se encendió una última vez. En ella estaba la imagen nítida del dictamen médico fraudulento, firmado por el médico de Iztapalapa. «Este documento llegó a mis manos», dijo Soledad, la voz ahora peligrosamente tranquila. «Me diagnostica con deterioro cognitivo senil y recomienda mi internamiento inmediato. Fue obtenido por ti, Mateo, a través de un soborno. El objetivo, ideado por ti, Ricardo, era declararme incapaz para que ustedes 3 pudieran vender la única herencia que creían que yo tenía, mi casa». Un murmullo de asombro recorrió a los miembros del consejo. Esto iba más allá del fraude corporativo. Era monstruoso.
Era una traición de una profundidad que dejó a todos en la sala sin aire. Los 3 hermanos, ya rotos, parecieron encogerse aún más, si era posible. No eran solo ejecutivos incompetentes, eran hijos perversos. Soledad se levantó lentamente, su figura pequeña y esbelta, pareciendo de repente gigantesca. Caminó desde la cabecera de la mesa hasta quedar directamente frente a sus 3 hijos, que no se atrevían a levantar la mirada. El silencio era total. Los miembros del consejo, el señor Morales, todos eran meros espectadores de la escena final de esta tragedia familiar y corporativa. El grupo Vargas Inmobiliaria, comenzó ella, la voz clara y resonando en la acústica perfecta de la sala, tiene una política de tolerancia cero con el fraude, la incompetencia y cualquier acto que manche la integridad de esta empresa. Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos, uno por uno. Y yo, como madre, he descubierto hoy que también tengo una política de tolerancia cero con una traición de esta magnitud. Regresó a la cabecera de la mesa, el poder irradiando de ella. Por lo tanto, la decisión de este consejo, que es unánime e irrevocable, es la siguiente. Se detuvo, dejando la sentencia flotando en el aire, suspendiendo el destino de sus hijos en el hilo de sus próximas palabras. El despido sumario e inmediato de todos sus cargos en la Constructora del Sol y en cualquier otra entidad afiliada al Grupo Vargas Inmobiliaria, por causa justificada. La frase fue, pronunciada sin emoción, una sentencia de muerte corporativa. Los motivos, continuó Soledad, como si leyera un informe, son fraude financiero, incumplimiento del deber fiduciario, negligencia grave y conspiración para causar daño personal y patrimonial a la accionista mayoritaria de este grupo. Hizo un gesto discreto hacia la puerta. 2 hombres altos, vestidos con trajes oscuros y discretos, entraron en la sala. Eran del equipo de seguridad del GBI. Los señores de seguridad los acompañarán a sus antiguas oficinas para que recojan sus efectos personales. Y solo esos. Todos los activos de la empresa, coches, teléfonos, computadoras, serán devueltos inmediatamente. A partir de este momento, su acceso a cualquier propiedad del GBI está revocado. La ejecución fue clínica, rápida y brutal, dejando a los 3 hermanos sin aliento, su mundo desmoronándose en tiempo real bajo las frías luces de la sala del consejo. La realidad de la situación golpeó a cada hermano de una manera diferente. Una cacofonía de desesperación. Ricardo, el último vestigio de su arrogancia transformándose en furia impotente, se levantó abruptamente, la silla cayendo hacia atrás. «No puedes hacer esto. Yo construí parte de esa empresa», gritó, el rostro congestionado. Uno de los guardias dio un paso adelante, una presencia tranquila pero inamovible. Mateo, por otro lado, se derrumbó en súplicas. «Mamá, por favor, mamá», gimoteó, finalmente usando la palabra que había evitado, intentando restablecer una conexión que él mismo había incinerado. «Fue un error. Podemos arreglarlo». Alejandro estaba catatónico, un muñeco roto. Solo el sonido de sus sollozos ahogados rompía el silencio. Soledad los observó, el rostro impasible, la explosión de Ricardo, la súplica de Mateo, el colapso de Alejandro. Eran las últimas y patéticas notas de la sinfonía de su propia destrucción. El apelar a mamá fue la más cruel de las ironías, un veneno que él mismo destiló y ahora intentaba usar como antídoto. Mientras los guardias, gentil pero firmemente, comenzaban a conducir a los hermanos hacia la puerta, la voz de Soledad sonó de nuevo, deteniéndolos a todos. «Ah, y una cosa más», dijo. El tono era casual, pero cargado de un peso que hizo que los 3 se detuvieran y se dieran la vuelta. Sus rostros una mezcla de miedo y una última, tonta, chispa de esperanza. Quizás habría una negociación, una segunda oportunidad. La miraron a ella, la mujer que era su madre, la mujer que era su verdugo, esperando el golpe final o una misericordia que sabían que no merecían, ya que el principal motivo de su, digamos, preocupación por mi salud era mi herencia, continuó Soledad, saboreando cada palabra. Creo que es justo que aclaremos ese punto también. La sala contuvo el aliento. La ejecución corporativa estaba completa. Ahora comenzaba la ejecución familiar. «Mi testamento», declaró Soledad,
La voz clara y firme, cortando cualquier esperanza que pudiera haber quedado, fue oficialmente modificado y registrado esta mañana, antes de que viniera a esta reunión. Miró directamente a los ojos de cada uno de sus hijos, asegurándose de que absorbieran la totalidad de sus próximas palabras. Ustedes tres han sido completa, irrevocable y permanentemente desheredados. Ni un centavo de la fortuna Vargas, ni una acción del GBI, ni un solo ladrillo de cualquier propiedad que poseo, jamás, bajo ninguna circunstancia, pasará a manos de ustedes o de sus descendientes. El impacto de estas palabras fue más profundo que el despido. El despido era sobre estatus y dinero. Esto era sobre identidad, sobre borrarlos de la historia de la familia. La casa de Coyoacán, añadió con un toque de ironía cruel, nunca fue su única herencia, fue solo la carnada, y ustedes, como los peces codiciosos que son, mordieron con fuerza. El shock en los rostros de sus hijos era casi una satisfacción sombría. Pero Soledad no se permitió ese placer. Su objetivo era mayor. La fortuna que mi difunto esposo y yo construimos, continuó, dirigiéndose ahora más al consejo que a sus hijos, fue erigida sobre la base del trabajo, la integridad y el sueño de construir algo duradero para México. Ese legado no será manchado por la codicia, ni será utilizado para financiar vidas de ociosidad y corrupción. Respiró hondo, la matriarca ahora transformándose en filántropa ante los ojos de todos. Por lo tanto, he instruido a mis abogados para crear la Fundación Vargas para la Educación y el Futuro. La totalidad de mi patrimonio será transferida a esta fundación después de mi muerte. Su único propósito será financiar la educación de jóvenes de bajos recursos, con un enfoque especial en comunidades desfavorecidas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, para que tengan la oportunidad que ustedes tuvieron y desperdiciaron. La salida final de los hermanos Vargas del edificio del GBI fue un paseo de la vergüenza en su forma más pura. Escoltados por los guardias, atravesaron el vestíbulo de mármol bajo las miradas curiosas y confusas de los empleados. Las mismas personas que, la semana anterior, se habrían apresurado a sostener la puerta del elevador para ellos, ahora desviaban la mirada o susurraban entre sí, oliendo la desgracia. No se les permitió usar el estacionamiento privado. Fueron conducidos afuera, por la puerta principal, y dejados en la acera de la concurrida avenida de Santa Fe, sin coche, sin chofer, sin teléfono para llamar a un Uber de lujo. Solo 3 hombres en trajes caros, parados bajo el sol abrasador, despojados de todo: empleo, fortuna, futuro y familia. Llegaron como príncipes de la industria. Salieron como parias, náufragos en la isla de concreto que antes gobernaban. De vuelta en la sala del consejo, ahora vacía excepto por la presencia silenciosa del señor Morales, Soledad caminó lentamente hasta el inmenso ventanal de vidrio. La ciudad se extendía a sus pies, una metrópoli vibrante e indiferente. La adrenalina de la batalla había pasado, dejando atrás un vacío profundo y doloroso. No sentía el triunfo de la victoria, sentía el sabor amargo de la amputación. Para salvar el cuerpo de su legado, había tenido que cortar 3 miembros gangrenados, pero seguían siendo sus miembros, nacidos de ella. Una única lágrima, la que se había negado a derramar la noche de la humillación, finalmente se escapó y trazó un camino silencioso por su rostro. No era una lágrima de arrepentimiento, sino de un luto profundo por la familia que había soñado tener y que, ese día, finalmente aceptó que nunca existió. La magnate dio paso a la madre por un breve instante, llorando la pérdida no de sus hijos, sino de los niños que un día fueron. El señor Morales se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. La conocía desde hacía 30 años, desde los humildes comienzos del GBI. Él era la única persona viva que conocía la verdadera extensión de su dolor y de su fuerza. Hizo lo que era necesario, Soledad, dijo, usando su primer nombre por primera vez en décadas. Ella se giró desde la ventana, secando la lágrima con el dorso de la mano. El momento de luto había pasado. Sus ojos, antes llorosos, ahora brillaban con una nueva determinación. Sí, Morales, lo hicimos. La parte destructiva ha terminado. Ahora comienza el verdadero trabajo. Su voz estaba imbuida de una nueva energía.
Quiero la primera reunión del Consejo de la Fundación la próxima semana. Empiece a buscar a los mejores educadores, a los mejores administradores. Quiero un plan de acción para las primeras becas en 6 meses. No estamos construyendo un monumento a mi vanidad. Estamos construyendo un motor de cambio. En los días que siguieron, la noticia de la reestructuración en la constructora del Sol circuló discretamente en los círculos empresariales. La salida simultánea de los 3 hermanos Vargas fue considerada extraña, pero la explicación oficial de diferencias estratégicas irreconciliables con el Consejo del GBI fue aceptada sin mucho cuestionamiento. El mundo de los negocios tenía una memoria corta para los perdedores. Los nombres de Ricardo, Mateo y Alejandro rápidamente se volvieron tóxicos. Las puertas que antes se abrían con una llamada telefónica ahora permanecían herméticamente cerradas. Sus amigos de Polanco dejaron de devolverles las llamadas. Eran la personificación del fracaso, una historia de advertencia susurrada en almuerzos de negocios. Descubrieron, de la manera más brutal, que su valor nunca estuvo en quiénes eran, sino solo en la posición que ocupaban, una posición que ahora ya no existía. Esa noche, Soledad no regresó a casa inmediatamente. Permaneció en su oficina, la oficina que nadie sabía que tenía, y trabajó hasta tarde. El espacio, que antes era un centro de mando secreto para la gestión de un imperio, ahora se transformaba en el cuartel general de una misión. En lugar de informes de mercado, leía propuestas de proyectos educativos. En lugar de analizar planos de nuevos condominios de lujo, estudiaba mapas de las regiones más pobres de México. La jugada maestra no había sido solo un acto de venganza o justicia. Había sido un acto de liberación. Se liberó del peso de la decepción de sus hijos, y al hacerlo, encontró un propósito mucho mayor que la simple acumulación de riqueza. Ese día no marcó el fin de su familia, marcó el inicio de su verdadero legado. Al salir del edificio, la última en irse, miró el cielo estrellado y respiró hondo el aire de la noche. Era el primer día del resto de su vida. Pasaron 6 meses, y las estaciones en la vida de Soledad Vargas cambiaron tan drásticamente como el clima en la Ciudad de México. El otoño de su dolor dio paso a una primavera de propósito. La casa en Coyoacán, antes un refugio silencioso para su identidad secreta, ahora pulsaba con una nueva vida. Las reuniones ya no eran clandestinas, sino abiertas, llenas de educadores apasionados, líderes comunitarios y jóvenes estudiantes cuyos ojos brillaban con una promesa que no había visto en los de sus propios hijos en décadas. Soledad viajaba, algo que rara vez hacía. Eran viajes discretos, a pueblos polvorientos en Oaxaca y comunidades montañosas en Chiapas, lugares que sus hijos solo conocían como manchas en un mapa. No iba como una magnate, sino como una oyente. Se sentaba en sillas de plástico, bebía café de olla y escuchaba las historias, los sueños y las necesidades de la gente que su fundación ahora servía. Por primera vez en muchos años, sentía que el peso de su fortuna no era una carga, sino una palanca, capaz de mover el mundo hacia un lugar mejor. En un contraste brutal, la vida de sus hijos se había convertido en un invierno perpetuo. Ricardo, incapaz de procesar la caída vertiginosa del Olimpo corporativo al olvido, encontró refugio en la botella. Sus días eran un borrón de whisky barato y autocompasión, su rabia corroyendo todo a su alrededor, especialmente su matrimonio. Mateo, el pragmático, intentó usar sus ahorros para abrir una pequeña empresa de consultoría, pero pronto descubrió que su genio para los negocios era totalmente dependiente de la infraestructura, los contactos y el poder del GBI. Solo era apenas un hombre mediocre con ideas mediocres, y sus emprendimientos fracasaron uno tras otro. Alejandro, el más frágil de los 3, fue quien cayó más profundo. Vivía en un departamento minúsculo y oscuro en la colonia Doctores. Raramente salía de casa y vivía sumido en una depresión profunda, atormentado por el fantasma de su propia insuficiencia, que ahora se había probado real de forma espectacular. No solo habían perdido dinero, habían perdido el propósito, la identidad y el respeto propio, descubriendo que, sin el apellido Vargas para abrirles puertas, no eran nadie. La ruina no fue solo individual, se esparció como una enfermedad por sus familias. La esposa de Ricardo, una mujer que se había casado con la promesa de una vida de lujo y estatus,
Ahora vivía con un hombre amargado y borracho. Las discusiones eran constantes, y la palabra divorcio flotaba en el aire como una nube de tormenta. La familia de Mateo enfrentaba una presión financiera abrumadora. Las escuelas privadas de los hijos, las vacaciones, la ropa de diseñador, todo desapareció, reemplazado por la ansiedad de las cuentas por pagar y la tensión de un futuro incierto. Los niños, acostumbrados a un nivel de vida que sus padres ya no podían sostener, no entendían el cambio súbito, y el resentimiento crecía silenciosamente dentro de casa. El castillo de naipes, que los hermanos habían construido, no solo se derrumbó sobre ellos, sino que sepultó a sus esposas e hijos en los escombros, una consecuencia de su codicia que ellos, en su arrogancia, nunca habían considerado. En este escenario de desolación, una pequeña flor comenzó a brotar por una grieta en el concreto. Gabriela, la hija de Ricardo, tenía 19 años y estudiaba literatura en la UNAM. Era callada, observadora, y poseía una inteligencia emocional que parecía haber saltado una generación. Gaby, como Soledad la llamaba, nunca se sintió a gusto con la ostentación de su familia. Veía la manera en que su padre y tíos trataban a su abuela y sentía una incomodidad, una lealtad silenciosa a la matriarca de hablar suave y manos gentiles. En los últimos 6 meses, había observado el declive de su padre, no con desprecio, sino con una claridad triste. Veía que la rabia de él no estaba dirigida solo a la abuela, sino a sí mismo, al reflejo del hombre en que se había convertido. Mientras todos, los demás en la familia culpaban a Soledad por la ruina, Gabriela comenzaba a entender que su abuela no había sido la causa de la tormenta, sino la tormenta misma, una fuerza de la naturaleza respondiendo a una ruptura del equilibrio. La decisión de Gabriela maduró lentamente, como un fruto en el árbol. Escuchaba las diatribas de su padre contra esa mujer, la prohibición expresa de siquiera mencionar el nombre de Soledad en casa. «Nos destruyó, Gaby, traicionó a su propia sangre», gritaba Ricardo en sus noches de borrachera, pero sus palabras sonaban vacías, huecas. Un día, después de una pelea particularmente fea en la que su padre culpó a todos, menos a sí mismo, por su situación, Gabriela fue a su cuarto y tomó una decisión. Entró al sitio web de la Fundación Vargas para la Educación y el Futuro, una página sencilla pero llena de fotos de proyectos reales y rostros sonrientes. Encontró la sección de Contacto. Su mano temblaba mientras tomaba el teléfono. No buscaba dinero, ni una solución. Buscaba una conexión, una verdad que había sido enterrada bajo los escombros del ego de su familia. La llamada fue atendida por una asistente de voz profesional. Gabriela, con el corazón latiendo con fuerza, pidió hablar con la señora Soledad Vargas. Esperaba que la detuvieran, que le pidieran enviar un correo, pero, para su sorpresa, la asistente solo dijo: «Un momento, por favor». Segundos después, una voz que no había oído en más de 6 meses, pero que reconocería en 1900 cualquier lugar, sonó en la línea. Era más firme, más clara de lo que recordaba, pero seguía siendo la voz de su abuela. «Bueno», dijo Soledad. «¿Abuela?», tartamudeó Gabriela, las lágrimas brotando súbitamente de sus ojos. «Soy yo, Gaby». Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio que pareció durar una eternidad. «Yo solo quería decirte que te extraño», logró decir, la simple frase cargando el peso de meses de dolor y confusión. No había acusación, no había petición, solo la expresión pura y honesta de un sentimiento. Para Soledad, sentada en su oficina en la casa de Coyoacán, la voz de Gabriela fue como la primera lluvia después de una larga y dura sequía. En los últimos 6 meses, había construido una fortaleza alrededor de su corazón, una necesidad para hacer lo que tenía que hacerse. Se había dedicado a la fundación con una energía casi maníaca, en parte para construir un nuevo legado, y en parte para no pensar en la familia que había desmantelado. Esperaba resentimiento, peticiones de dinero, acusaciones, pero lo que escuchó fue la voz de su nieta, ofreciendo un puente frágil y sincero sobre el abismo que separaba sus 2 realidades. En esa simple frase, «te extraño», Soledad escuchó el eco de una esperanza que creía muerta para siempre, la esperanza de que el ciclo de codicia y arrogancia pudiera, de hecho, romperse, que una semilla de bondad había sobrevivido al invierno.
La magnate dio paso a la abuela. La fortaleza en su corazón bajó el puente, levadizo. «Gaby, mi vida», dijo Soledad, y su propia voz estaba entrecortada, sorprendiéndola. «Yo también te extraño mucho». Miró por la ventana las bugambilias que florecían vibrantemente en el patio, un símbolo de resiliencia. No podía arreglar a sus hijos, pero quizás podía nutrir a esta nueva generación. Tomó una decisión rápida, guiada por el instinto y no por la estrategia. «Gaby, ¿por qué no vienes a visitarme, aquí en la casa de Coyoacán, mañana, para almorzar, solo nosotras dos, como en los viejos tiempos, cuando eras pequeña y me ayudabas a cuidar las rosas?» La oferta era una prueba. No involucraba dinero ni poder, sino algo mucho más precioso: tiempo, atención y un regreso a las raíces. La reacción de Ricardo fue predecible y violenta. Cuando Gabriela le dijo que iría a almorzar con Soledad, explotó. «Me estás traicionando», gritó, el rostro rojo de rabia y alcohol. «¿Vas a arrastrarte ante ella por limosnas después de todo lo que nos hizo? Te prohíbo que vayas». Fue la primera vez en su vida que Gabriela no retrocedió. Miró a su padre, no con miedo, sino con una tristeza profunda. «No, papá, no te estoy traicionando, y no voy a pedir nada», dijo, la voz firme y clara. «Voy porque es mi abuela, y voy porque en el fondo de mi corazón creo que tú y mis tíos estaban completamente equivocados, y alguien tiene que empezar a arreglar las cosas». La declaración dejó a Ricardo sin palabras. Vio en su hija no a la niña que podía controlar, sino un reflejo de la fuerza de voluntad de la mujer que más odiaba en el mundo. Se dio la vuelta y salió del cuarto, azotando la puerta, derrotado. Al día siguiente, Gabriela tomó un pecero a Coyoacán. El viaje desde la colonia moderna y sin alma donde vivía hasta el barrio histórico y vibrante parecía un viaje en el tiempo. Con cada parada, sentía que se alejaba del mundo gris de resentimiento de su padre y se acercaba a algo más auténtico, más real. Sentía un nudo de nerviosismo en el estómago, pero también una sensación de corrección, como si finalmente estuviera poniendo una pieza en el lugar correcto del rompecabezas de su vida. No solo iba a un almuerzo, iba en una misión de redescubrimiento, para encontrar a la abuela que amaba, y quizás, en el proceso, para entenderse mejor a sí misma y lo que significaba ser una Vargas. Al bajar en la plaza y caminar por las calles empedradas hacia la casa con muros de piedra y bugambilias, sintió que no estaba solo visitando una casa, sino regresando a un hogar. Cuando la pesada puerta de madera se abrió, las dos mujeres se quedaron paradas por un instante, estudiándose la una a la otra a través del abismo de 6 meses de silencio y dolor. Soledad vio en Gabriela la misma dulzura en los ojos que tenía de niña, pero ahora mezclada con una nueva y sorprendente madurez. Gabriela, por su parte, vio a la abuela que amaba, pero la fragilidad que asociaba con la vejez había sido reemplazada por una serenidad poderosa, la calma de una montaña que ha sobrevivido a incontables tormentas. No hubo un diluvio de lágrimas o palabras. En un acuerdo silencioso, se adelantaron y se abrazaron. Fue un abrazo que contenía una disculpa, un perdón y una promesa. En ese gesto, Soledad sintió el futuro de la familia y Gabriela sintió la fuerza de sus raíces. La puerta se cerró detrás de ella, dejando el mundo de resentimiento y rabia afuera. El almuerzo se sirvió en la pequeña mesa de la cocina, no en el imponente comedor. El olor a mole poblano, cocinado, lentamente por horas, llenaba el aire, un aroma que transportó a Gabriela de vuelta a su infancia. Soledad sirvió arroz, frijoles y agua fresca de Jamaica. Era el tipo de comida que su padre y tíos habían llegado a despreciar, llamándola comida de pobres, pero que para Gabriela sabía a hogar, a amor, a autenticidad. Conversaron sobre cosas sencillas, sobre las clases de literatura de Gabriela, sobre un profesor exigente, sobre los rosales del patio que estaban siendo atacados por pulgones. Soledad escuchaba con una atención genuina, haciendo preguntas, riendo de las anécdotas de su nieta. Era un proceso delicado, como el de un arqueólogo limpiando el polvo de un artefacto precioso. Estaban redescubriendo el terreno común, la base familiar sobre la cual algo nuevo podría, quizás, construirse. Fue Gabriela.
con una valentía que se sorprendió a sí misma, quien finalmente tocó la herida. Dejó los cubiertos y miró a su abuela, con ojos serios. «Abuela, mi papá no está bien. Ninguno de ellos lo está». No había acusación en su voz, solo una declaración de hechos, triste e innegable. Sé lo que hicieron, leí las noticias, e imagino lo que no se publicó. Pero necesito entender, ¿por qué lo hiciste? Es decir, ¿por qué de esa manera tan final? La pregunta quedó flotando en el aire, honesta y directa. No cuestionaba la justicia de la decisión, sino el método. Necesitaba escuchar de la fuente, de la arquitecta de esa ruina. ¿Cuál era la gran lección detrás de esa destrucción, tan espectacular y completa? Necesitaba saber si había amor detrás de esa frialdad. Soledad suspiró, un sonido largo y pesado, como si liberara el aire que había estado conteniendo por 6 meses. Encontró la mirada de su nieta, sin desviarla, porque era la única manera, Gaby. El dinero, para los hombres débiles, no es una herramienta, es un veneno. Y tus padres, tu papá y tus tíos, se convirtieron en hombres muy débiles. Se estaban ahogando en un pantano de codicia, arrogancia, inseguridad, y con cada nuevo éxito, cada millón de más, se hundían un poco más, olvidando cómo respirar el aire limpio de la dignidad. Hizo una pausa, la voz firme pero con una corriente subterránea de dolor. Darles más dinero, más poder, o incluso una segunda oportunidad, no habría sido un acto de misericordia. Habría sido el acto más cruel de todos. Sería como darle alcohol a un alcohólico. No los castigué, Gaby. Drené el pantano. Los obligué a encontrar el suelo bajo sus pies, aunque fuera un suelo duro y frío. Era la única oportunidad, por pequeña que fuera, de que se salvaran de sí mismos. Las palabras de Soledad cayeron sobre Gabriela como una revelación. La metáfora del pantano era perfecta. Finalmente, entendió la escala de la decisión de su abuela. No había sido una venganza, sino una cirugía radical, una amputación para salvar al paciente. El dolor, la humillación pública, la ruina financiera, todo había sido parte del tratamiento. Vio, por primera vez, la agonía de su abuela no como la de una víctima, sino como la de una médica forzada a tomar una decisión imposible. Lágrimas de comprensión llenaron sus ojos. «Entiendo, abuela», susurró. «Creo que, en el fondo, siempre lo entendí, pero no tenía las palabras correctas. Esa validación, esa absolución proveniente de la única persona cuyo juicio ahora le importaba a Soledad, fue un bálsamo. El peso sobre sus hombros pareció un poco más ligero. Con esta nueva base de confianza y comprensión mutua establecida, Soledad se inclinó hacia adelante. La intensidad en su mirada ahora no era de dolor, sino de esperanza. «Gabriela, tienes la inteligencia de tu abuelo y la fuerza de carácter que tus padres perdieron. Tu mente es tierra fértil, y no voy a dejar que se pierda. Quiero invertir en ti». El corazón de Gabriela se disparó. Pensó que su abuela quizás le ofrecería una pequeña ayuda, una mesada, pero lo que vino a continuación la dejó sin aliento. «Quiero que termines tu licenciatura y elijas la mejor universidad del mundo para tu maestría. El TEC de Monterrey, si quieres quedarte en México. Harvard, Oxford, la Sorbona, donde seas aceptada, yo pagaré todo. Vivienda, colegiaturas, libros, sin límites. Quiero que tengas las herramientas que tus padres convirtieron en armas y las uses para construir algo de valor. Pero», continuó Soledad, y su dedo índice se alzó, «hay una condición innegociable». Gabriela contuvo el aliento. «Por cada año de estudios que yo financié, trabajarás durante 6 meses, en tus vacaciones de verano o invierno, como voluntaria en uno de nuestros proyectos de la Fundación. Y después de terminar tu maestría, me darás 1 año de tu tiempo, con un salario modesto de voluntaria, trabajando en el campo, no en una oficina en Santa Fe, sino en el lodo de Guerrero o en las escuelas de Chiapas. Quiero que veas el rostro de la gente que estamos ayudando. Quiero que entiendas que el privilegio no es un derecho, es una responsabilidad. Tu educación será pagada no solo con mi dinero, sino con tu servicio. ¿Aceptas?». La propuesta era un contrato, no solo financiero, sino moral. Gabriela sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza o alivio financiero, sino de una profunda y abrumadora gratitud. La oferta de su abuela era el mayor regalo que podía imaginar, no por el dinero,
sino por la sabiduría que contenía. Soledad no le estaba dando un pez, ni siquiera enseñándole a pescar. Le estaba dando un mapa del océano entero y un código moral para navegarlo. «Sí, abuela», dijo, la voz entrecortada por la emoción. «Sí, acepto. Es más de lo que jamás soñé». En ese momento, no solo estaba aceptando una beca, estaba aceptando su lugar como heredera, no de la fortuna Vargas, sino del legado Vargas, un legado que se estaba reescribiendo ante sus ojos. El resto de la tarde pasó en un abrir y cerrar de ojos, pero el ambiente había cambiado. La melancolía dio paso a una energía vibrante de planificación y posibilidad. Ya no eran solo abuela y nieta recordando el pasado, eran socias trazando el futuro. Soledad abrió su laptop y le mostró a Gabriela los proyectos en curso, las propuestas, los desafíos. Gabriela, con su mente afilada y su perspectiva fresca, hacía preguntas inteligentes, ofrecía ideas. Soledad veía en ella a una sucesora, no en el sentido corporativo, sino en el sentido espiritual. Alguien que podría un día tomar las riendas de la fundación, no por obligación, sino por pasión. Una nueva dinastía se estaba forjando en esa cocina, una dinastía basada en la compasión y el trabajo duro, no en la sangre y la codicia. Cuando Gabriela dejó la casa de Coyoacán al final de la tarde, era una persona diferente a la que había llegado. El peso de la vergüenza de su familia había sido reemplazado por la ligereza de un nuevo propósito. Ya no era solo la hija de un hombre quebrado y amargado, era la protegida de una visionaria, la primera becaria de la Fundación Vargas, la esperanza de un nuevo mañana. Soledad la observó desde la puerta mientras caminaba por la calle empedrada, la postura más erguida, el paso más firme. Por primera vez en muchos meses, una sonrisa genuina, sin rastros de ironía o dolor, iluminó el rostro de Soledad. Sus hijos eran ramas secas que se había visto forzada a podar, pero allí, en su nieta, un nuevo brote, fuerte y resiliente, estaba creciendo hacia el sol. El futuro del nombre Vargas, lo supo ahora, estaba a salvo. Los años siguientes se desarrollaron no como un drama, sino como la prosa constante y curativa del tiempo. Gabriela, fiel a su palabra, se sumergió de cabeza en sus estudios y en su servicio. Soledad recibía correos electrónicos largos y entusiastas de su nieta, enviados desde un puesto de internet en un pueblo remoto en la Sierra de Puebla. Gaby no escribía sobre la falta de comodidad o las dificultades. Escribía sobre los niños a los que enseñaba a leer, sobre la construcción de un sistema de captación de agua de lluvia, sobre la dignidad y la resiliencia de la gente que conocía. En cada palabra, Soledad veía florecer su inversión de una manera que ningún informe de acciones podría igualar jamás. Gabriela no solo estaba obteniendo un título, estaba forjando su carácter en el calor de la realidad, y su alma se estaba volviendo tan fuerte como su mente. Soledad, por su parte, encontró una paz que el poder corporativo nunca le proporcionó. Transfirió la gestión diaria del GBI a un consejo profesional y altamente competente, supervisado de cerca por el siempre leal señor Morales. Su participación ahora se resumía a una junta trimestral. Se convirtió, de hecho y de derecho, en la presidenta de tiempo completo de su fundación. La casa de Coyoacán, antes una fortaleza de secretos, se convirtió en un lugar de encuentros y planificación, pero también de serenidad. Las tardes de Soledad las pasaba en el jardín, ya no como un escape, sino como una celebración. Había ganado la guerra, no solo contra la codicia de sus hijos, sino contra el fantasma de su propia fortuna. Finalmente, era la dueña de su dinero, y no su prisionera. Las noticias sobre sus hijos llegaban esporádicamente, a través de terceros, como ecos lejanos de un naufragio. Ricardo, tras un divorcio contencioso que lo dejó con casi nada, se hundió aún más en la amargura. Vivía solo en un departamento de alquiler en una zona decadente de la ciudad, viviendo de trabajos ocasionales y de la caridad esporádica de antiguos conocidos que aún sentían lástima por él. Su rabia no disminuyó con el tiempo. Al contrario, se convirtió en la única compañía constante en su vida solitaria, un fuego tóxico que lo consumía por dentro. Se convirtió en la personificación de su propio fracaso, una historia de advertencia para cualquiera que se acercara. Mateo, el pragmático, siguió un camino diferente, pero igualmente sombrío.
Tras el colapso de sus intentos de emprendimiento, se vio forzado por la necesidad a aceptar la realidad. Consiguió un empleo como gerente de una gran tienda de materiales de construcción, un puesto humilde pero estable. Todos los días, manejaba el mismo tipo de material que un día negoció en acuerdos millonarios. Cada clavo, cada saco de cemento, era un recordatorio silencioso y brutal de la altitud de su caída. Mantenía a su familia, pero la alegría había desaparecido de su vida, reemplazada por una resignación gris y el peso abrumador de lo que pudo haber sido. Estaba funcionalmente vivo, pero espiritualmente aniquilado. El destino de Alejandro fue, por mucho, el más trágico. Incapaz de lidiar con la vergüenza y la irrelevancia, su depresión se profundizó en un colapso mental completo del que nunca se recuperó del todo. Terminó volviendo a vivir con la familia de su exesposa, que lo acogió más por lástima hacia sus propios hijos que por algún sentimiento hacia él. Pasaba los días en un estado de apatía, una sombra silenciosa dentro de la casa, incapaz de trabajar o de conectar con el mundo. El hombre que un día se avergonzó de la sencillez de su madre, ahora dependía de la compasión ajena para sobrevivir. Un fantasma en su propia vida, el costo final y más devastador de la debilidad moral. En todos esos años, ninguno de ellos llamó jamás. Ninguno de ellos escribió jamás una carta. Ninguno de ellos intentó jamás una disculpa. Ni siquiera cuando la necesidad se volvió desesperada. El orgullo, o lo que quedaba de él, era una muralla, infranqueable. Esta ausencia de remordimiento fue, para Soledad, la confirmación final y más triste de que había tomado la única decisión posible. No había nada que salvar allí, pues ellos mismos no veían que estaban perdidos. Su enfermedad no era la falta de dinero, sino una pobreza de espíritu tan profunda que eran incapaces de reconocer su propia bancarrota. Un día, Soledad estaba en su oficina en casa, mirando una foto que Gabriela le había enviado. En ella, su nieta sonreía, el rostro sucio, de tierra, junto a una anciana en una aldea indígena, ambas inaugurando un pequeño pozo artesanal. En esa sonrisa, Soledad vio su verdadera herencia. No eran los rascacielos de Santa Fe, ni los números en una cuenta bancaria suiza. Era eso. La esperanza en el rostro de un estudiante, el agua limpia en una comunidad, la dignidad de vuelta. Era un legado vivo, que respiraba y crecía, construido no sobre el concreto, sino sobre la compasión. La fortuna Vargas, finalmente, estaba siendo usada para el propósito para el que fue creada: construir un México mejor, una vida a la vez. Esa tarde, Soledad fue a su jardín, como todos los días. Se acercó a un rosal nuevo, una variedad que había comprado recientemente, conocida por su increíble resiliencia y por florecer en las condiciones más adversas. Con sus tijeras de podar, cortó cuidadosamente una rama seca y enferma que impedía el crecimiento de un nuevo botón, fuerte y lozano. El gesto era simple, rutinario, pero cargado de un profundo simbolismo. Ella era, en su esencia, una jardinera, y, a veces, para salvar el jardín, es necesario podar las ramas que amenazan con matar a toda la planta, sin importar cuán doloroso sea el corte. Miró sus propias manos, las mismas manos que un día fueron motivo de vergüenza para sus hijos. Estaban un poco más arrugadas, manchadas por la tierra del jardín, pero eran fuertes. Eran manos que habían construido un imperio, que habían firmado la orden para desmantelar una dinastía corrupta y que ahora plantaban las semillas de un futuro más justo. Un sentimiento de paz, completo y absoluto, la llenó. El dolor del pasado se había transformado en la serenidad del presente y en la esperanza del futuro. No se arrepentía. La jugada maestra no había sido su mayor jugada de negocios, sino su mayor acto de amor. Un amor duro, un amor doloroso, pero, en última instancia, un amor que eligió el legado sobre el linaje. Y así, la historia de Soledad Vargas se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos del poder y en una inspiración vibrante en las comunidades que tocaba. Una lección sobre el verdadero significado de la riqueza y la naturaleza del poder. La historia de una matriarca que, al perder a sus hijos, encontró a miles de otros y que enseñó al mundo una verdad fundamental.
La fuerza de un legado no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se distribuye, y que, a veces, para construir algo verdaderamente eterno, primero hay que tener el valor de quemar lo que es, transitorio y podrido hasta las cenizas, para que de las cenizas algo nuevo y hermoso pueda finalmente florecer. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Como Soledad transformó su dolor en propósito, tú también puedes usar tus desafíos para construir un legado de valor. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para mantenerte fiel a tus principios? ¿Cómo te guió la integridad en un momento de crisis? Comparte tu historia en los comentarios. Inspirémonos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que puedan transformar tu camino. Si este relato te conmovió, tu suscripción nos ayuda a llegar a más personas. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora para descubrir otra inspiradora historia de justicia y resiliencia que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un honor compartir este viaje contigo. Que el valor de Soledad y la sabiduría de sus elecciones te acompañen. Hasta el próximo video.